A ver, se me había pedido un poco profundizar sobre este concepto de la intersticialidad, ¿no? De esa zona de intersticio que yo hablo entre, quizá entre lo real y no lo real, o entre lo físico y lo metafísico, lo posible y no, lo no posible. No sé si ponerlo en esos términos, ¿sí? En cuanto a definición. Eh, es simplemente un estado, en todo caso, de predisposición donde quien ejerce la acción creativa, digamos, es una instancia a la que llega. A partir de ahí, poner en acto tus ideas y tus sensaciones sobre todo, es hacer obra artística, obra estética y de cualquier disciplina. Y la otra opción es no hacerlo. No hacerlo es conformarte con el status quo o bien adaptarte a lo sistémico, a lo que está, amoldarte. Eh, eh, todo artista, realmente artista, y camina por los bordes, es un border, sobre todo a la hora de hacer. Después puede tener su vida cotidiana de la manera que le plazca. Eh, pero es bueno, es más, hay gente que se dedica a analizar a esas obras y no produce. El tema es desde dónde analiza. Bueno, pero eso sería otro tema. Con esto de los intersticios, yo tomaría a un autor que se llama Helmut Rosas, que es un alemán contemporáneo, nació en el 65, 1965. O sea, vivió las mismas contingencias históricas que nosotros. Donde él habla de lo predisponible. Y a mí ahí me pareció interesante esa definición, por eso la tomo y me la apropio en este caso, para subirme ahí arriba de eso y comentar. Él habla de que todo este mundo del progreso y de los avances tecnológicos, sobre todo, tienden como objetivo a que todo esté a nuestra disposición, que el hombre, que el ser humano, tenga todo el mundo conocido a disponibilidad. Y no queda nada indisponible, o al menos esa es la tendencia. Eso indisponible, en todo caso, lo que no es acaparado por nosotros, lo que no nos hemos empoderado del todo, ni siquiera desde el conocimiento, pero está. Ese es el intersticio. Esa zona que necesariamente va a ser incómoda. Dice Rosas, la vida acontece entre lo disponible y lo indisponible, y que cuanto más rango de disponibilidad, cuanto más previsible sea esta vida, más aburrida y tiende a, valga el juego de palabras, a una vida muerta. Claro, porque eso tiende incluso a bajar el nivel no solo de creatividad, sino de investigación, de ganas de conocer, de desarrollo, de crecimiento, de alteridad. Porque ¿cuál es la manera de entender esta indisponibilidad de los que quieren y se animen a ir de cara a eso desconocido, a eso por descubrir? Es la posibilidad del estímulo de respuesta con el afuera, con la otredad. Y no solo hablo de seres humanos, con la naturaleza, con acontecimientos, con hechos. Es decir, hay un instante donde somos sorprendidos, aunque sea un instante. Ni siquiera, como te dije, desde el conocimiento, sino por ahí desde la vibración, desde tu capacidad de asombro. Y eso necesariamente implica ser arrojado, tu ser arrojado hacia. El estar ahí, como decía Rodolfo Kusch. ¿No? No cerrarte en el ser, ¿no? Al ser, quién soy, eh, qué soy, cuál es mi misión en la vida. No, o sea, conócete a ti mismo. Vamos un poco más allá.
el estar ahí, ese estar ahí, te va a dar la posibilidad en todo caso de ese kairos, ¿sí? De ese momento. En todo caso, uno al estar arrojado hacia los demás y hacia lo demás, ¿sí? Está esperando lo inesperado. Pero eso no tiene que ser una espera de manera de la etimología que implica esperanza, ¿no? De creer en que acá se produzca un milagro y nos salvemos todos, todos los seres humanos se vuelvan buenos, como iba a ser después de la pandemia. Minga. No como la esperanza de Penélope o la esperanza que salió de la caja de Pandora, que al abrirla salían todos los males y entre los males que estaba la esperanza, ¿no? Porque eso retrasa, ¿no? Te quedas esperando sin sentido, porque no va a pasar. Digo espera en el sentido de aquellos momentos lúcidos, inteligentes, de reflexión entre un acontecimiento y otro, ¿no? La espera de Heidegger. ¿Por qué? Porque esos momentos de espera, ¿cuál es la diferencia? Es que te interpelan y vos interpelás a tu entorno. Ahí radica la posibilidad creativa. Y obviamente que en un estado de calma o de un status quo de normalidad, entre comillas, de ese bienestar que supimos conseguir, estas interpelaciones no suceden. Es decir, porque necesitamos como seres humanos tener una presión extra para ahí poder salir de ese estado y necesitar o desear, mejor, algo distinto. Entonces vos fijate, lo que Helmut Rosas dice, que es un estímulo de respuesta ante la realidad. Y eso quedaría para el espectador. Ahora el hacedor, el artista, va a proponer algo más. Como te digo, interpela y es interpelado. Y de ahí surge la obra. Entonces, tomemos conciencia de que el sistema dentro del que estamos tiende a que todo sea previsible, que todo sea perfectamente encuadrado dentro de nuestros supuestos deseos o necesidades, todo esté acorde, cuando en realidad es al revés. Nosotros mansamente y casi sin querer nos vamos amoldando a ese entorno propuesto. Entonces cada vez más tenemos cosas disponibles, que están a nuestra disponibilidad, dice Helmut. Ahora, esto aspira, ya te digo, a ese mundo de verdad, de toda certeza, todo tiene su porqué, su razón, su sentido. Entonces cuando vos no calzás en eso, cuando no encuadrás, cuando vas quedando fuera del sistema, el responsable sos vos, tu sinsentido, porque no estás adaptado a esa paz, producto de ese bienestar, producto de adecuarte a todo ese entorno preestablecido. Lo cierto es que todo este status quo del que te digo es un mundo de cosas, ¿sí? Así como planteó Byung-Chul Han en su libro No Cosas, ¿sí? Es un mundo de cosas, ¿no? Byung-Chul Han habla de salirse de lo irreal, entre comillas, de los algoritmos, de todo ese mundo digital y volver a las cosas. En cierto modo cuestionable, porque en definitiva, ¿qué es volver a las cosas? Es volver a las mercancías, es volver al sistema de compra-venta, la cosificación del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Las cosas tienen su obsolescencia. Es fácil, las cambiás, las reemplazás. Y tu adecuación al sistema va a depender de tu cuenta bancaria. O sea que vos también sos una mercancía. Eso es una novedad ya a esta altura. Pero lo que sí habría que pensar es que en la medida en que vos cambies las cosas y las renueves porque se hacen obsoletas, en realidad son para satisfacer supuestamente
los deseos y las necesidades de esa máquina humana. Habría que pensar que esa máquina humana es la única que no tiene capacidad de recambio. Por lo tanto, cuando se desconecte, he allí la única certeza que tenemos. Entonces, perdido por perdido, vivamos un poco en esa incomodidad de lo indisponible, lo que no está a nuestra disposición. Estamos llenos de esas cosas, solo que a veces no las queremos ver. Preferimos el silencio de la comodidad, y esto del silencio lo digo a propósito, porque Helmut Rosa habla de resonancia, ¿no? Como contraposición a ese estado de disponibilidad plena. La resonancia como un concepto de vibración, pero ¿eso de dónde surge? A partir de tu incomodidad. Digo, si en vez de pensar al mundo como algo a dominar para poder tener todo a disponibilidad, si en vez de eso tenemos una actitud de dejarnos sobrellevar por la indisponibilidad, de realmente sentir la resonancia vincular entre nosotros y los otros, o entre nosotros y las cosas, quizá ahí podamos tener la incomodidad que nos interpele hacia pensar y sentir y actuar en función de un mundo mejor. Que no se confunda, como te decía, esto de la esperanza con lo que Ferrarotti decía el homo spectator, ¿no? Que el homo spectator que dio la base para que después Sartori nos hablara del homo videns, con esto de las pantallas, lo cual derivó en los 90 y 2000 en el homo mercari. Entonces, ¿qué sería el intersticio? Esa situación incómoda producto de, primero, la espera reflexiva entre los momentos de acción y que esa espera no se traduzca como un mero transcurrir, sino como ese estar ahí, transformador, interpelador e interpelado. Entonces, desde la acción o desde la reflexión vamos a ser partícipes de un nuevo estado potencial. ¿Y qué interpelamos? Todo. Las verdades históricas, las verdades impuestas, los mandatos, la situación presente, futuro, pasado, si es que lo podés particionar al tiempo de esa manera, todo. Y todo se traduce en respuestas estéticas. Ahí es donde está el artista. Después que sea entendido en su presente, que no, más, menos, eso es otra historia, que tiene que ver con las relaciones humanas en todo caso. Muchos dicen con lo intelectual, por eso están los que explican las obras. No. La obra se puede explicar en todo caso, en determinado contexto, en un segundo plano o segunda instancia. La primera instancia es la vibración, es la sensibilidad, es qué te pasa como espectador ante una obra de arte. Ese es el punto de partida. Ahora, para eso hay que estar metido dentro de ese intersticio y saber y entender y sentir, aunque sea, qué es lo que está pasando. Ahora, desde el arte no te involucras desde lo obvio. Te involucras desde otros estamentos, desde una suprarrealidad. ¿Dónde está? Para mí, en los intersticios. Y déjame retomar la metáfora del laberinto, ¿no? El laberinto donde estaba el Minotauro, aquel laberinto donde el héroe va a matar, ya sabemos la historia de Teseo, al Minotauro, pero no se queda en el centro, porque el centro es la morada o de los locos o de los dioses, no de los héroes, que tienen mitad naturaleza humana, mitad naturaleza divina. Es decir, como humano no puede morar ahí, no es su lugar. Entonces vuelve, pero no vuelve por imposición, porque lo echan.
Vuelve porque siente esa necesidad o deseo de estar ahí, donde está su pueblo, donde está su gente, donde están los otros humanos. Entonces, el regreso, que es un culminar desde el proceso de lo que sería una peregrinación, es ir y volver, porque ahí está el aprendizaje. El héroe vuelve y arroja su nueva condición con todo lo experimentado, su saber hacia los otros. No se queda en ese ego. Entonces, a veces cuando se habla de falso artista, que por ahí es un poco, sí te digo, violento, pensemos en el falso arte. Es el de quienes lo hacen desde ahí, desde ese centro del laberinto. Porque no quisieron volver, creen estar en ese lugar donde moran los dioses y los locos. Es decir, un lugar que no le pertenece, no le es pertinente, no hay pertinencia, no hay un estar ahí. Pero a veces desde su ego, ese falso artista se siente cómodo y cree estar donde tiene que estar. Y ahí es que surge, no, a mí lo que me interesa es esto, esta es mi versión, esta es mi forma de expresarme. Pero claro, está fuera de toda otredad, de todo contexto. Por eso se reduce a cero su expresión. En todo caso es un regocijo meramente individual, que ni siquiera le sirve para lo identitario, porque lo identitario es identificarte con los otros. El concepto individualista de identidad, eso que te quieren meter desde el neoliberalismo, desde el yo, eso es una mercancía para que vos compres. Pero en realidad, claro, y él puede decir, o ella puede decir, no, pero yo soy, acá yo soy, yo me expreso. Si no es problema del ser, el problema es del estar. Porque no hay un ahí. Ese centro del laberinto no es un ahí. No existe. Por lo tanto, no existe el estar ahí, no existe el estar. No sos. Y esto se relaciona con mucha gente que no se anima a hacer cosas, o en todo caso que hace y no se anima a mostrarlas. No arroja la obra que iría él mismo, su ser, dentro de esa puesta en acto. No se anima a mostrarse. Su obra queda guardadita en un cajón o en un rincón, detrás de un mueble. Bueno, eso puede ser un montón de cosas. Pero si no lo elabora puede derivar en frustraciones y a manera de reacción incide negativamente en los demás. Lo bueno es tener esa predisposición a mostrarse. Vos sabés que igual hay gente que va a criticar y gente que te va a hacer útil con la crítica, es decir, la crítica que te va a construir, que te va a reconstruir, y los otros que te van a querer censurar, denostar, uno tiene que saber de quién vienen las cosas, ¿no? Así, para eso sirve el conocimiento, el estudio, el análisis, porque vos tenés que saber desde la evidencia dónde estás parado, para que desde la experiencia puedas capitalizar lo bueno. Obviamente, con la humildad de escuchar, con la capacidad de saber conjugar tu actividad con los que saben, con los que te pueden ayudar, con los que saben más que vos. Siempre hay alguien que sabe más que nosotros o que trabaja mejor que nosotros. Y ahí es donde, si rompemos esa barrera del ego, si nos aceptamos inferiores, en todo caso, o con menor experiencia o conocimiento, ahí podemos aprender. Si no, estamos en el horno. Y hay muchos que se quieren quedar con ese regocijo individual. Es una actitud bastante cuestionable. Pero bueno, se van a quedar ahí, creyendo que están en el centro del laberinto. En realidad no están allí, pero tampoco están aquí. Ni siquiera en los intersticios. No llegaron a ser, en tanto, hacedores de arte. Entonces su obra, desde allí, desde ese no lugar, no incide como pulsión transformadora en sublimación. No lastima,
ni acaricia, no incomoda, no está. Por más que ocupe un lugar en las galerías.